Muy buenas noches tengan todos en esta audiencia. Bienvenidos a este espacio en donde escucharemos relatos e historias paranormales. Historias de esas que nos erizan la piel, que nos hacen cuestionar nuestra propia formación. Les recuerdo que este espacio es suyo y por lo tanto los invito a compartir sus propias experiencias inexplicables para poder demostrarnos que no estamos solos y que todos en alguna vez hemos visto a través del portal paranormal. En esta ocasión me permito presentarles a ustedes este primer episodio, el cual lleva como título Las primeras manifestaciones, en el cual les voy a platicar, como una forma de relato, cómo comenzaron a suceder eventos que hasta el día de hoy no tengo manera de explicar por medio de la racionalidad y la lógica. Sin más preámbulos, comenzamos. Fíjense que a lo largo de mi vida he experimentado algunos sucesos que aún a mis 34 años, que ya no son pocos, no he podido explicar. ¿Alguna vez se han sentido acosados por alguna entidad y no encuentran explicación para este suceso? ¿Te has encontrado a ti mismo o a ti misma debatiendo entre tu yo racional y las cosas que te han ocurrido y que no tienen explicación lógica? Pues así merengues me siento yo. Hasta la fecha. Fíjense que cabe mencionar que estudié una carrera de ciencias sociales y una especialidad, así que de antemano debo decir que tuve una formación académica enfocada en un método científico. Sí, ya sé cómo puede llegar a sonar esto. ¿Cómo podemos pasar de la teoría política y social a estar platicando de fantasmas o de cosas paranormales? Sí, yo lo sé. Pero estas situaciones pasan en el colectivo, pasan entre las personas y no se pueden dejar ir así como así. ¿Por qué? Pues la verdad es que yo no siempre fui así. Obviamente crecí como muchos de ustedes en este país en una familia creyente. Y entonces pues se me fue inculcada una fe y un conocimiento basado en teorías religiosas y complejas. O sea, complejas me refiero a lectura dura y profunda de la Biblia. Yo aprendí mucho de eso. Y esto pues obviamente fue hasta mi adolescencia, cuando, como es natural, pues comencé a cuestionar todo. Al final de todo, yo considero que el haber tenido acceso a una formación profesional obviamente no me excluyó de vivir experiencias que hoy voy a comenzar a relatar. El primer recuerdo de esta naturaleza que tengo es de mi infancia, cuando yo tenía unos 9 o 10 años más o menos. Mi mamá había regresado de Estados Unidos ya que se fue algunos años para mejorar nuestra calidad de vida. Allá ella comenzó a rehacer su vida con otra persona, ya que, como en muchos casos de nuestro país, México, mi papá se fue cuando yo tenía más o menos 6 años. Sí. Mi mamá entonces estuvo aproximadamente 2 años más o menos en Estados Unidos, tras lo cual regresa a México pues embarazada de quien iba a ser mi hermanita menor. El primer año que mi mamá regresa, pues nace mi media hermanita, quien yo amé desde el primer momento en que supe que vendría al mundo. En estos años yo vivía con mi abuelita materna y en ese entonces vivíamos en una casita donde pagamos renta así humildemente. Para cuando mi mamá llega, nos mudamos a una casa, propiedad de su nueva pareja. Y es aquí donde comienza una serie de eventos que hasta hoy, la verdad, no sé cómo explicar. Cabe recalcar en esta historia que podrían encontrar algunos huecos, porque pues hay cosas que definitivamente yo no puedo recordar, o quizá mi mente simplemente bloqueó porque ya han pasado varios años, la verdad. Pero pues quisiera comenzar por mencionar que en esta casa, y esto es un dato importante, en esta casa vivió la ex esposa de la nueva pareja de mi mamá. Y entonces yo escuchaba comentarios así entre familiares que referían que esta persona practicaba la brujería. Entonces, cuando fueron a abrir esa casa, después de mucho tiempo, se encontraron con objetos rituales, así lo llamamos en antropología o en sociología, a este tipo de cosas. Eran frascos envueltos con listón rojo, fotografías de diferentes personas con alfileres incrustados y algunos huesos de animal. Pero fíjense que lo más extraño y asqueroso, que al mismo tiempo a mí me causó pues mucho revuelo, fue que en la cocina, envuelto en una cortina de baño, estaba un feto. Así es, un feto humano. Y esto es algo delicado. Tenía marcas y sangre. Y este despedía un olor fétido y putrefacto. Esto no se lo había comentado a nadie hasta el día de hoy, porque considero que sí es algo muy delicado. Entonces, mi mamá y mi abuelita y algunos otros familiares comenzaron la limpieza de esta casa, deshaciéndose de lo que encontraron.
antes de que mi hermanita y yo llegáramos a vivir ahí, desde luego. Después de unos días, la casa pues ya estuvo lista y comenzó la mudanza normal. Ahí comenzamos una nueva vida, que para mí, la verdad, fue un calvario. Solo estábamos mi abuelita, mi mamá, mi hermanita y yo, porque para ese entonces la pareja de mi mamá seguía en Estados Unidos. Al principio pues todo fue bien, ¿no? Hasta que comencé con algunos episodios de sonambulismo. Es una condición que nunca en mi vida había manifestado y yo nunca había sido diagnosticado con este tipo de cosas. Al grado de que una noche mi abuelita me detuvo en la puerta de la calle porque yo me había levantado y ya iba yo a abrir la puerta. Entonces esto fue como en la madrugada, más o menos 2, 3 de la mañana, que mi abuelita me platicaba esto. Y pues bueno, días después comenzaron otro tipo de manifestaciones. Fíjense que yo dormía en una habitación con mi mamá y mi hermana, que tenía más o menos 1 año y medio aproximadamente, máximo 2, no pasaba de esa edad. Y mi abuelita ya se había mudado a su casita con mi abuelito. Era a 1 cuadra de esa casa, realmente era prácticamente nuestros vecinos, mis abuelos. Entonces yo dormía en la cama superior de una litera, mientras mi mamá y mi hermana dormían en una cama matrimonial, todos en el mismo cuarto. Recuerdo que una noche, mientras tratábamos de conciliar el sueño, y esto yo sé que le ha pasado a muchas personas, porque me he platicado, pues comenzaron a encender la luz, es decir, que se escuchaba como algo presionaba el apagador. Entonces mi mamá se molestaba, porque mi mamá tiene un carácter muy feo, por no decir horrible, pero me decía que me durmiera, que no hiciera caso. Y así varias noches transcurrieron hasta que algo totalmente diferente ocurrió, y es aquí donde empieza lo mero bueno. Acababa de acostarme y mi mamá y mi hermana ya estaban dormidas. Todo comenzó cuando empecé a escuchar arrastrar unos pasos desde la sala hasta la puerta de la habitación. Creo que muchos sabrán de qué tipo de ruido estoy hablando, como les decía hace ratito. Cuando me enderecé de mi cama, fíjense, vi hacia un closet que estaba enfrente y ahí estaba ella, de pie, mirándome fijamente, mi hermanita, quien apenas podía hablar, ni siquiera caminaba bien, diciéndome: ven, pásame mi almohada, por favor. Entonces, en ese momento, sin pensarlo, me dispuse a tomar la almohada y pensé en bajar a dársela, hasta que me di cuenta de que en realidad ella no podía ser mi hermana, porque rápidamente volteé hacia la cama de mi mamá, y ellas estaban juntas dormidas, estaban abrazadas. Entonces giré rápidamente hacia donde había visto esta aparición y ya no había nada, no estaba. Desde ese momento comencé a vivir algún tipo de acoso por parte de una entidad, realmente que hasta el día de hoy sigue presente en mi vida. Y así pues transcurrieron días y la verdad es que comencé a creer que solo había sido una coincidencia, parálisis de sueño o algo similar, pero no fue así. Entonces durante varias noches escuchaba ruidos en la casa. Mi mamá terminó, fíjense para ese tiempo, de mandar a construir una segunda planta y pues posteriormente subió a su propia habitación con mi hermanita dejándome en ese cuarto de la planta baja. Ahora me tocaba a mí dormir solo en mi propio cuarto, pero con toda esa carga de energía negativa, y ya sé cómo suena esto, que ahora me azoraba indiscriminadamente. No tengo recuerdos claros, realmente, de haber platicado esto con mi mamá, porque, como les decía yo antes, es una mujer creyente y entonces cualquier cosa diferente a su fe, pues la explicaría con un simple es del diablo, ponte a orar, deja de ver películas que no le agradan a Dios, etcétera, ¿no? Aunque, fíjense, hubo una vez en que ella mencionó que antes de que subiera a su cuarto, cuando todavía dormíamos todos juntos en esa habitación, y en varias ocasiones, ella escuchó la voz de una mujer que decía mi nombre, o sea, como que me buscaba en el cuarto, susurrando como un sollozo. Y bueno, a pesar de estos terrores nocturnos que me atormentaban en esa habitación, pues yo trataba de llevar una vida normal, ir a la escuela, tener amigos, hacer tarea, etcétera. Durante el día jugaba con mi hermanita y pues la cuidaba, o a veces solamente jugaba con mis carritos o mis juguetes que yo tenía en ese momento, hasta que comenzó mi preadolescencia. Aquí yo les quiero platicar que pues mi interés por la música siempre fue genuino, ya que mi padre biológico pues es un artista, músico y pintor. Gracias a él heredé algo de talento. Mi madre siempre vio con muy malos ojos estas cualidades, al parecer, y en mi opinión, recalco, en mi opinión porque yo así lo percibía, yo le recordaba a mi padre.
Así que siempre me escapaba a casa de mis abuelitos y ahí es donde yo recibía amor incondicional, podía ser yo mismo, platicaba, me desenvolvía, etcétera. Pero al final del día tenía que regresar a esa casa, a la casa de mi mamá, donde lo último que podía hacer pues era descansar, obviamente. Una de las cosas que más me aterraba era saber que ya era la hora de dormir, porque pues varios sucesos comenzaban cuando mi mamá se subía a su cuarto y me quedaba viendo algún programa en televisión. Eran los 2000 y solo teníamos acceso a la TV por cable. No teníamos computadora, el internet apenas estaba siendo más popular, entonces ya cuando ella se iba, yo escuchaba movimientos en la cocina. Yo estaba sentadito en la sala viendo la tele. Entonces yo escuchaba que se movían tenedores o cucharas, incluso que la llave del fregadero se abría. Pero cuando entraba para ver, aunque con mucho miedo, debo decirlo, no había nada y las llaves estaban cerradas. Cuando no encontraba explicación a esos sucesos, simplemente la neta apagaba el televisor y me iba a meter a mi cama, pero corriendo. Cuando trataba de conciliar el sueño, siempre me encontraba envuelto en un silencio espectral, y esto también es importante. Esto me anunciaba que a continuación algo me asustaría o escucharía sonidos sin explicación. Justamente antes de que me espantaran en esa casa, no se escuchaba ni un alma, ni un grillo, ni un carro, ni un perro a la lejanía, nada. El horrible silencio. Fíjense que uno de los ruidos que más me asustaba, y que yo sé que muchos de ustedes han experimentado, es lo que les comentaba hace unos momentos, esos pasos que arrastran. Yo comenzaba a escuchar que caminaban desde la cocina, atravesando la sala y que se detenían en el marco de la puerta de mi cuarto. Entonces, pues obviamente, inmediatamente un escalofrío invadía mi cuerpo y me paralizaba totalmente, así, sin poder moverme. Comenzaba a escuchar susurros dentro del closet, o que se sentaban en mi cama, así se escuchaban los resortes del colchoncito cómo se movían. Y así pasaron alrededor de 2 años en los cuales casi todas las noches yo vivía estas experiencias que trataba de olvidar o dejar pasar durante el día, ya que pues tenía varias actividades que me tenían entretenido. Y esto pasó hasta que regresó el esposo de mi mamá de Estados Unidos. A partir de estos días mi relación con ella pues se vino abajo. Una relación mancillada que ya de por sí yo no estaba listo para que fuera fracturada de esa forma, pero pues bueno, estas cosas pasan y yo siento que este estado anímico me mantenía alerta y durante las noches pues no me dejaba en paz. Y bueno, lo siguiente que les voy a relatar fue el inicio de los últimos días que pasé en esa casa, ya que, aunado al maltrato de esta persona y a la falta de interés de ella de mi mamá por mí, los sucesos paranormales, por así llamarles, fueron aumentando y cada vez pues eran más fuertes. Una de las últimas noches, cuando me disponía a dormir, después de apagar todas las luces de la sala y la estancia, puse un foquito de noche, ya que para ese momento yo la verdad es que ya no podía dormir en oscuridad total, me daba mucho miedo. Como era de costumbre, como a la media hora, comencé a escuchar los pasitos que se detenían en la puerta. Pero esta vez algo más me sorprendió y me dejó realmente catatónico, sí, congelado. En el momento de no poder moverme, un ligero viento me hizo voltear hacia la puerta del baño, porque en esa habitación había un baño propio. Y un rechinido de esa misma puerta me erizó por completo. Entonces la vi, una silueta femenina se figuraba traslúcida y me señalaba a mí directamente. Solo eso, así, sin más. Para mí esto ya comenzaba a ser intolerable, pero pues como pude, lo único que hice fue voltearme para darle la espalda. Ni siquiera pasó por mi mente salir corriendo, simplemente no podía, la verdad. Y pues bueno, a partir de esa noche, esta entidad se ha manifestado en varias ocasiones en mi vida. Es algo que me sigue y que a pesar de que ahora ya soy un adulto con problemas de adulto y padre de familia, pues sigo viéndola en algunas ocasiones, al grado que hasta mi esposa, una persona ajena a esta historia de vida previa, ya tuvo la mala fortuna de presenciarla. Y bueno, la última noche, y la más aterradora en esa casa, fue totalmente traumática, aunque no ha sido lo peor que he vivido. Fíjense, cuando me disponía a dormir, después de un día normal, me recosté así en mi cama. Debo mencionar que durante todo este tiempo seguía durmiendo en la cama superior de la litera, por costumbre, así me quedé yo. Pero esa noche, por alguna razón, me acosté abajo. Recuerdo que hacía calor y pues por eso dejé abiertas las cortinas. Como era de suponerse,
El sonido de los pasos arrastrándose no tardó en manifestarse, pero esta vez estaban acompañados de algo más. O sea, se podía escuchar con claridad cómo rasguñaban las paredes del cuarto, como si una persona con uñas largas las limara sobre el concreto de la pared. Inmediatamente me congelé del miedo, pero ahora era una sensación totalmente distinta, aterradora más de lo habitual. Fíjense que instantáneamente recibí un soplido así en la cara y al cerrar mis ojos repentinamente, una voz así, espectral y gutural, me habló al oído diciéndome: "Despídete", desvaneciéndose en una lejanía sepulcral, así, horrible, un recuerdo espantoso. En silencio, obviamente, yo comencé a llorar y a tratar de moverme, pero la verdad es que no tuve éxito. Luego de unos momentos, mi cuerpo comenzó a reaccionar poco a poco. Estaba muy asustado, la verdad. Nunca en mi vida había tenido una experiencia más allá de visiones y ruidos y esas cosillas de los pasos. Pero entonces esta entidad, yo me había dado cuenta que había ya cruzado el límite. Ahora pude sentir su presencia, su soplido y escuchar claramente su mensaje, hórrido y cruel, que me hizo estremecer. Tuve que quedarme en esa posición hasta que el cansancio me venció y el sueño ya me dejó dormir. A la mañana siguiente fui a la escuela. Para este momento yo acababa de ingresar a la preparatoria. Y pues bueno, la sorpresa fue que a mi regreso, mi mamá simplemente decidió que yo ya no podía vivir más en su casa. Sus palabras: "Si no te gustan las reglas de esta casa, la puerta es lo suficientemente grande para que te salgas". Y ya, eso fue todo. El día de hoy, reflexionando sobre lo sucedido, me parece que esta entidad me estaba advirtiendo, o mejor dicho, decretando un futuro que lamentablemente yo ya no pude evitar. Y lo más triste, que al mismo tiempo se burló de mí. Entonces tengo estas incógnitas. ¿Habrá sido mi imaginación y la carga emocional que tenía durante esos años que me jugó una mala pasada, o simplemente no existe una respuesta científica a esta situación? ¿Ustedes qué opinan? Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Les recuerdo que pueden compartir sus historias en el correo portalparanormal91@gmail.com y así enriquecer esta comunidad vinculada por haber vivido experiencias paranormales. Pueden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como Vinny Evans y en Instagram como 1991 Evans Designer. De igual forma, los invito a que visiten mi espacio en TikTok, donde subo trabajos de mis ilustraciones. 1991 Evans Design. Que tengan muy buenas noches y los espero en el siguiente episodio de Portal Paranormal.